Aquel día parecía como cualquier otro. La gente pasaba apurada, ignorando a la pequeña sentada en la acera con la mirada baja. Nadie la felicitó, nadie se detuvo, hasta que un millonario escuchó sus palabras suaves. «Señor, hoy es mi cumpleaños». Lo que él hizo después no solo cambió el día de la niña, sino también su propia vida. «Señor, hoy es mi cumpleaños», susurró Elena, una niña de ojos grandes y cabello castaño desordenado, que caía sobre un jersey de lana gris con evidentes signos de haber sido usado innumerables veces. La voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la inmensa esperanza que albergaba en su pequeño corazón de 10 años. Apretando un monedero de plástico rosa, arrugado por el uso constante y el poco contenido que guardaba, Elena se aferraba a un sueño simple pero inalcanzable para su humilde realidad. Se encontraba frente a don Ricardo, el imponente dueño del restaurante El Alcázar Real, un santuario de la alta cocina madrileña donde el lujo rezumaba de cada lámpara de cristal y cada mesa de caoba. Su padre, un hombre de unos 40 años con el rostro curtido por la fatiga y la vergüenza, intentaba con suavidad apartarla de la escena, como si el propio aire del lugar pudiera herir su ya frágil dignidad. Pero Elena, con la terquedad que solo los niños poseen cuando algo les ilumina el alma, se negaba a ceder. La mirada de don Ricardo era una mezcla de confusión y exasperación, pues en sus años dirigiendo uno de los establecimientos más exclusivos de la capital, jamás se había topado con una petición tan inusual, tan ajena a la opulencia que definía su clientela habitual, acostumbrada a caprichos ostentosos y cenas de 1000 euros. Mientras tanto, en la mesa número 7, su mesa habitual, se encontraba Ricardo Montero, un hombre de 38 años, cuyo traje impecable de 3000 euros y su Rolex brillando discretamente en la muñeca, contaban la historia de un imperio forjado a base de ingenio y determinación. CEO de Montero, Global, había transformado la modesta empresa familiar en un gigante de 500 millones de euros, con oficinas en las principales capitales del mundo y una reputación intachable en el sector financiero. Esa noche, Montero estaba absorto en la espera de una llamada crucial que cerraría un acuerdo de trascendencia con inversores japoneses, una operación que consolidaría aún más su posición en el mercado global. Sin embargo, el inusual murmullo cerca de la entrada interrumpió su concentración. La imagen de la niña, con su vestimenta humilde contrastando drásticamente con la suntuosidad del entorno, y la figura encorvada de su padre, tratando de pasar desapercibido, capturaron la atención de Montero. Había algo en la escena que lo inquietaba, una disonancia en el perfecto engranaje de su noche de negocios. La expresión de la niña, una mezcla de inocencia y una determinación casi dolorosa, le hizo pausar sus pensamientos sobre futuros contratos y millones. Algo le decía que detrás de 1900 en esa simple interacción se escondía una historia que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Don Ricardo, un hombre curtido en los negocios y acostumbrado a tratar con la flor y nata de la sociedad madrileña, se encontró en una situación completamente inédita. La política inquebrantable de El Alcázar Real era clara. No se permitía la entrada a niños sin acompañantes adinerados, y bajo ninguna circunstancia se hacían excepciones a esta norma que garantizaba la exclusividad y el ambiente selecto del establecimiento. Con una voz que intentaba ser firme pero que delataba una incomodidad palpable comenzó: «Pequeña, este no es un lugar para...». Pero Elena, con una determinación que sorprendió al experimentado restaurador, lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Sus pequeños dedos abrieron con cuidado el monedero de plástico rosa, revelando unas cuantas monedas y un billete de 5 euros arrugado, una fortuna para ella, el resultado de ahorros de mucho tiempo. «Mi papá no tiene dinero para una tarta», continuó Elena, su voz un hilo que, sin embargo, resonaba con una claridad impactante en el suntuoso vestíbulo. «Pero pensé que tal vez, solo tal vez, podría soplar una vela, aunque no me coma la tarta. He estado ahorrando mucho tiempo para esto».
La inocencia de su petición, desprovista de cualquier atisbo de mendicidad, conmovió incluso al pragmático don Ricardo, quien se vio en un aprieto, atrapado entre las férreas reglas de su negocio y la vulnerable sinceridad de la niña. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, cargado de la expectativa de todos los que habían presenciado la escena. Ricardo Montero, que hasta ese momento había revisado su teléfono con un ojo, ahora dejó el dispositivo a un lado, su atención completamente capturada por la conmovedora escena. Había algo en la voz temblorosa pero valiente de Elena que le oprimía el pecho, una pureza que rara vez encontraba en su mundo de cifras y contratos. El padre de la niña, a quien Elena se refería como Diego, intentó una vez más llevarse a su hija, su rostro reflejando una vergüenza profunda y un cansancio que parecía haberse incrustado en cada línea de su piel. «Elena, por favor, vámonos», le dijo en voz baja, tirando suavemente de su brazo. «Ya hemos molestado bastante». Pero la niña se resistía con la tenacidad de los niños cuando tienen un sueño. «Pero papá», protestó Elena, con los ojos brillando mientras admiraba las lámparas de cristal y las mesas elegantes. «Es mi 10º cumpleaños, es especial. Y mira qué bonito es aquí. Es como en las películas de princesas». Montero pudo escuchar el apellido completo, Morales, cuando don Ricardo consultó el registro de reservas, una formalidad que en ese momento parecía fuera de lugar. El rostro de Diego Morales era el de un hombre que lo había perdido todo, pero que luchaba desesperadamente por mantener la poca dignidad que le quedaba, ofreciendo disculpas por una interrupción que no era sino el eco de un deseo infantil. La escena se tensaba, y otros clientes comenzaban a notar la inusual conmoción cerca de la entrada. Don Ricardo, visiblemente incómodo con la atención que la escena estaba atrayendo sobre su reputado establecimiento, se dirigió a Elena con una voz que intentaba ser más gentil, aunque aún teñida de la necesidad de mantener el orden. «Escucha, pequeña», le dijo, «este no es el tipo de lugar donde podemos. No tenemos tartas de cumpleaños para...». Pero una vez más, Elena lo interrumpió con un orgullo que desarmó al dueño del restaurante, levantando ligeramente su monedero arrugado. «No quiero una tarta gratis», afirmó con firmeza, su pequeña voz resonando con una dignidad sorprendente. «Tengo dinero. 5 euros no bastan para una tarta entera, pero tal vez para un trozo o aunque sea una vela para soplar». El silencio que siguió a estas palabras fue más pesado que el anterior, y Montero pudo ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los grandes ojos de la niña, mientras su padre la arrastraba con una vergüenza creciente hacia la salida, un gesto que parecía romperle el alma a Diego. La imagen de la niña, con su sueño a punto de desvanecerse, y su padre sumido en la humillación, caló hondo en Montero. En ese preciso instante, algo hizo clic en su mente. Comprendió que lo que estaba presenciando no era simplemente una niña pidiendo un capricho, sino la manifestación de un deseo puro, una chispa de esperanza en una vida que parecía estar llena de privaciones. No era caridad lo que Elena buscaba, sino la oportunidad de que su 10º cumpleaños fuera, por un momento, tan mágico como lo había imaginado. Fue en ese momento crucial cuando Ricardo Montero tomó una decisión que iría en contra de todos sus instintos empresariales y de la frialdad que lo había caracterizado en el mundo de los negocios. No podía permitir que esa niña y su padre se marcharan con el corazón roto. Había algo en la inocencia de Elena, en la quietud desesperada de mi inocente Diego, que le impidió quedarse sentado, observando cómo la dignidad de una familia se desmoronaba ante sus ojos. Con una determinación silenciosa, Montero se levantó de su mesa, la número 7, y se acercó lentamente hacia ellos. Su imponente presencia, magnificada por el traje de 1000 euros y el aura de poder que lo rodeaba, atrajo de inmediato la atención de don Ricardo y de los pocos clientes que hasta entonces habían logrado mantenerse ajenos a la conmoción. Con una voz tranquila pero con una autoridad innegable que no dejaba lugar a dudas sobre quién era, Montero intervino. «Perdonen la interrupción»,
dijo, sus palabras cortando el tenso silencio. No pude evitar escuchar. Elena, ¿verdad? ¿De verdad es tu cumpleaños? La niña se giró hacia él, sus ojos grandes y curiosos, aún húmedos por las lágrimas contenidas, observando al desconocido que se erigía ante ella como un faro de inesperada esperanza. Su pequeña cabeza asintió con vehemencia. Sí, señor. Hoy cumplo 10 años. Es un número importante. Diego, al escuchar la voz de Ricardo Montero, quiso desaparecer, sintiendo cómo la vergüenza lo consumía por completo. Intentó disculparse de nuevo. Su voz apenas un susurro. Señor, no queríamos molestar. Ya nos íbamos. Pero Montero, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba en sus reuniones de negocios, interrumpió sus palabras, negando con la cabeza. Ninguna molestia, le aseguró, y luego se dirigió directamente a Elena, su mirada amable y cómplice. ¿Sabes?, comenzó Montero, adoptando un tono más cercano, casi confesional. Yo también cumplí 10 años hace mucho tiempo. Fue una edad realmente especial, un umbral mágico donde los sueños parecían más cercanos. Dime, ¿por qué eligieron precisamente este restaurante para celebrar un día tan importante? Elena, con la inocencia desarmante de los niños, miró primero a su padre, buscando una especie de aprobación silenciosa, y luego, con los ojos llenos de asombro, volvió a mirar a Montero. La niña, en su ingenuidad, no entendía de protocolos o de barreras sociales. Solo veía un lugar que resonaba con la magia de sus fantasías infantiles. Su respuesta, sencilla y profunda, conmovió a Montero de una manera inesperada, revelando una pureza que había olvidado existía en el mundo. Siempre pasamos por aquí cuando volvemos del trabajo de papá, explicó Elena, su vocecita aún teñida de emoción. Es tan bonito y elegante, como salido de un cuento de hadas. Pensé que si tenía que pedir un deseo para mis 10 años, si de verdad quería que se hiciera realidad, debía ser en un lugar mágico como este. Un sitio donde los sueños, por imposibles que parezcan, pudieran quizás tener una oportunidad de florecer. Diego, sintiendo el rubor subir por sus mejillas, murmuró: Elena, ya basta. Intentando contener la avalancha de sinceridad de su hija, consciente de lo inapropiado de la situación. Pero Ricardo Montero no apartaba la mirada de Diego, y lo que vio en los ojos de ese hombre fue mucho más que simple pobreza o vergüenza. Vio una dignidad inquebrantable, un amor paternal que trascendía las dificultades, y una historia no contada de sacrificios y resiliencia. No era solo la escasez material lo que marcaba a Diego, sino la nobleza de un espíritu que, a pesar de las adversidades, seguía luchando por darle a su hija un atisbo de felicidad. Esa conexión silenciosa, esa revelación en la mirada de Diego, intrigó profundamente a Montero, quien, con una decisión instantánea, se giró hacia don Ricardo. Carlos, dijo Montero dirigiéndose al dueño del restaurante con una familiaridad que sorprendió a todos los presentes. Por favor, ¿podrías preparar la mesa 12 para 3 personas? Me gustaría invitar a Elena y a su padre a cenar conmigo esta noche. Don Ricardo, el dueño del prestigioso El Alcázar Real, casi se atragantó con sus propias palabras ante la inesperada petición de Montero. La mesa 12 no era una mesa cualquiera, era el sancta sanctorum del restaurante, reservada exclusivamente para los clientes más importantes y discretos, aquellos que movían los hilos de la economía y la política, y ofrecía una vista impresionante del majestuoso Palacio Real de Madrid, un privilegio para unos pocos elegidos. Era impensable, simplemente inaudito, sentar allí a una niña con un billete de 5 euros y a un hombre visiblemente humilde, por muy Ricardo Montero que fuera el que lo pidiera. Ricardo, pero... comenzó don Ricardo, con el rostro pálido y la voz teñida de incredulidad, intentando objetar lo que consideraba una afrenta a la reputación de su establecimiento. Sin embargo, la sonrisa que Montero le dedicó no admitía objeciones. Era una sonrisa que, aunque amable, transmitía una autoridad absoluta, la de un hombre acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes.
Es una orden, no una petición, Carlos, sentenció Montero con una calma que contrastaba con la agitación interna de don Ricardo, dejando claro que no había espacio para la discusión. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue un silencio de asombro, de incredulidad, ante la audacia de Montero y la repentina inversión de roles. Diego, el padre de Elena, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, intentando ser invisible, negó vigorosamente con la cabeza, su rostro una mezcla de gratitud abrumadora y una vergüenza profunda que le impedía aceptar semejante gesto de generosidad. «No podemos aceptar, señor», balbuceó, sus manos temblorosas aferrándose al brazo de su hija. «Es usted muy amable, pero no podemos permitirnos la idea de sentarse en la mesa 12, de consumir una cena que probablemente costaría más de lo que él ganaba en un mes. Era simplemente inasumible, una humillación que no podía soportar». Pero Montero, con una rapidez mental que lo caracterizaba en los negocios, lo interrumpió antes de que pudiera completar su negativa, cortando de raíz cualquier objeción monetaria. «No estoy pidiendo dinero, Diego», dijo Montero, su voz firme pero cordial, transmitiendo una sinceridad que sorprendió a Diego. «Estoy pidiendo el placer de su compañía. Elena, ¿aceptarías ser mi invitada para tu cumpleaños?». Los ojos de la niña se iluminaron de repente, como dos estrellas fugaces en la oscuridad, un brillo puro de asombro y felicidad. «¿De verdad podemos cenar aquí?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro de pura incredulidad. Diego miró a su hija, luego a Montero, y de nuevo a Elena, viendo la alegría pura en el rostro de Sofía, una expresión que no había visto en meses, una luz que pensó que se había extinguido para siempre. Lentamente, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza, rindiéndose a la inmensa felicidad de su hija y a la inesperada generosidad de un desconocido. Mientras se acomodaban en la mesa 12, con la majestuosa vista al Palacio Real de fondo, Montero, con una delicadeza inusual en él, comenzó a hacer preguntas a Diego, sus palabras cuidadosamente elegidas para no invadir su privacidad, sino para entender la profundidad de su historia. No era una curiosidad ociosa, sino un genuino deseo de comprender al hombre que, a pesar de las adversidades, había mantenido la chispa de esperanza en los ojos de su hija. Fue así como Montero descubrió la cruda realidad de la vida de Diego. Era un ingeniero electrónico talentoso, un profesional capacitado con una mente brillante que había perdido su empleo de un día para otro durante la reciente pandemia, un golpe devastador que había desmoronado su vida. La crisis económica no solo le había arrebatado su sustento, sino que lo había obligado a vender todo lo que poseía, su casa, el coche que le servía para desplazarse, incluso la alianza de su difunta esposa, una joya cargada de recuerdos y amor, todo para poder mantener a Elena, para asegurar que tuviera un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Cada venta, cada despedida de un objeto preciado, era una puñalada en el corazón de Diego, un recordatorio constante de su fracaso y de la cruel realidad que los había golpeado. En ese momento, Diego trabajaba como manitas, aceptando cualquier tipo de trabajo, por insignificante o mal pagado que fuera, solo para ganar lo suficiente para el alquiler de una pequeña habitación y para las necesidades básicas de Elena. Su vida era una lucha constante por la supervivencia, una carrera contra el tiempo para mantener a flote a su pequeña familia, una existencia donde cada día era un nuevo desafío y cada noche una incertidumbre. La pregunta de Montero sobre la madre de Elena, formulada con una sensibilidad palpable, tocó una fibra aún más profunda en Diego. Con la mirada fija en su hija, que en ese momento admiraba el menú con una maravilla infantil, Diego respondió con una voz apenas audible, cargada de un dolor que el tiempo no había logrado borrar. «Murió hace 3 años. Cáncer. Elena era todo lo que teníamos, y ahora es todo lo que tengo». Sus palabras, cargadas de una profunda melancolía,
revelaban la magnitud de su pérdida y la soledad que lo había acompañado desde entonces. Pero Elena, ajena a la profundidad de la tristeza de su padre, o quizás, con la sabiduría innata de los niños, queriendo aligerar la carga, tomó la mano de Diego con una dulzura inmensa y dijo: «Papá siempre hace lo mejor que puede. Trabaja mucho por mí, pero hoy quería sentirme especial, aunque fuera solo por un momento». Las palabras de la niña, su inocencia y el amor incondicional por su padre, provocaron un desgarro en el pecho de Montero, una sensación que no había experimentado en años. En ese instante, comprendió que esa niña, con su visión pura de la vida, le estaba enseñando lo que realmente significaba la riqueza, una lección que sus millones no le habían podido dar. Durante el transcurso de la cena, Montero observó atentamente la interacción entre Diego y Elena, maravillado por la profunda conexión que los unía. El padre cortaba delicadamente la comida para su hija, asegurándose de que cada bocado fuera perfecto, y le instaba a beber suficiente, su mirada fija en ella con un amor tan puro y abnegado que era casi tangible, una fuerza invisible que protegía y nutría a la pequeña. No había un solo gesto de Diego que no estuviera impregnado de esa devoción incondicional, una entrega total a la felicidad de su hija, a pesar de sus propias privaciones y el cansancio acumulado. Por su parte, Elena, con una generosidad desarmante, compartía cada bocado con su padre, insistiendo en que probara todo, porque está demasiado bueno para comérmelo yo sola. Era una danza silenciosa de amor y sacrificio, una lección viva de lo que significaba la verdadera familia, un lazo que trascendía las circunstancias y se fortalecía en la adversidad. Montero, un hombre acostumbrado a la frialdad de los negocios, a las transacciones calculadas y a las relaciones superficiales, se encontró profundamente conmovido por esta manifestación de afecto genuino, algo que había anhelado toda su vida sin siquiera saberlo. La cena se convirtió en mucho, más que una comida. Fue una revelación, un espejo que le mostró la vacuidad de su propia existencia, a pesar de todo su éxito material. Cuando llegó el momento del postre, Montero hizo una discreta seña a don Ricardo, quien, ahora más complaciente y comprendiendo la seriedad de la situación, asintió y se retiró con presteza. Pocos minutos después, el ambiente del elegante comedor se llenó de un murmullo de asombro cuando 3 camareros, con rostros solemnes pero sonrientes, entraron portando una magnífica tarta de 3 pisos, decorada con esmero y coronada por 10 velitas brillantes que parpadeaban con una luz mágica. En los lados de la tarta, con glaseado dorado, se leía la inscripción: «Feliz cumpleaños, Elena». La niña se cubrió la boca con las manos, sus ojos grandes y redondos, reflejando una incredulidad total, como si la escena fuera un sueño del que temía despertar. «¿Es para mí, de verdad?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro lleno de emoción. Montero le sonrió, su corazón sintiendo una calidez que hacía mucho no experimentaba. «Toda princesa merece una tarta digna de su castillo», le dijo, sus palabras envolviendo a la niña en un aura de magia y fantasía. Diego, con los ojos húmedos y el alma desbordada de gratitud, apenas pudo articular un «no debía, esto debe costar más de lo que gano en una semana». Montero, sintiendo el nudo en la garganta, simplemente respondió: «El valor de la sonrisa de tu hija no tiene precio, Diego. Es la riqueza más grande que un hombre puede poseer». Elena, con los ojos brillantes de pura felicidad, se acercó a la tarta y sopló las velitas con un soplo potente, casi un grito de alegría, cerrando los ojos con fuerza para pedir su deseo. La llama de cada vela se extinguió, llevándose consigo un aliento de esperanza y un anhelo secreto. Cuando volvió a abrirlos, miró a Montero con una seriedad sorprendente para su edad. La curiosidad invadió a Montero, que preguntó: «¿Qué pediste, Elena?». La niña, con la sabiduría innata que solo los niños poseen, respondió con una sonrisa enigmática: «No puedo decirlo, señor, sino
no se cumple. Pero sí puedo decir que era para mi papá. Esa respuesta, tan desinteresada y llena de amor, tocó a Montero más profundamente que cualquier contrato millonario que hubiera firmado jamás. Le hizo darse cuenta de la vacuidad de su propia vida, centrada en la acumulación de riqueza y éxito personal, carente de la calidez humana que Elena y Diego irradiaban. La sencillez de su deseo, la pura abnegación por la felicidad de otro, contrastaba brutalmente con la ambición y el egoísmo que a menudo guiaban sus propias acciones. Después de la cena, mientras Diego y Elena se preparaban para irse, la mente de Montero trabajaba a toda velocidad, una avalancha de pensamientos y emociones que lo llevaron a tomar una decisión impulsiva, un acto que, aunque dictado por el corazón, resultaría ser una de las inversiones más significativas de su vida. Sacó su tarjeta de visita, brillante y minimalista, con el logo de Montero Global impreso en relieve, y se la entregó a Diego, cuyas manos temblaban ligeramente. «Escucha, Diego», le dijo Montero, con una voz que transmitía una seriedad inusual, pero también una genuina preocupación. «Mi empresa siempre necesita ingenieros buenos, ingenieros con visión y sobre todo con principios. Si te interesa, llámame mañana por la mañana, sin falta. Es una oportunidad real, no un favor». Diego miró la tarjeta con incredulidad, sus ojos recorriendo las letras hasta que leyó el nombre de la empresa. «¿Montero Global? ¿Usted es Ricardo Montero?», preguntó, la voz apenas un susurro de asombro. «Llámame Ricardo», respondió Montero con una sonrisa amable. «¿Y tú? Llámame mañana, por favor. Elena merece tener un padre que pueda permitirse traerla a sitios como este cada vez que quiera, no solo en sus cumpleaños». Diego apretó la tarjeta con manos temblorosas, incapaz de articular palabra, su corazón desbordado por la magnitud de la oferta. «No sé qué decir», balbuceó. «Di que aceptas por Elena», instó Montero, sellando así un pacto que trascendería cualquier acuerdo comercial. Esa noche, Ricardo Montero no pudo conciliar el sueño. Su mente, habitualmente ocupada con gráficos financieros, estrategias de mercado y proyecciones de ganancias, estaba ahora invadida por la imagen de la sonrisa de Elena al soplar las velitas, por el amor incondicional que emanaba de cada gesto entre padre e hija, y por la lección de humildad que había recibido de una niña de 10 años. Por primera vez en años, los millones en su cuenta bancaria, las propiedades de lujo y el poder que acumulaba, le parecieron vacíos, desprovistos de un significado real. Se preguntó si su vida, llena de opulencia material pero carente de una conexión humana profunda, era realmente la que quería. Había perseguido el éxito con una ferocidad implacable, sacrificando relaciones, momentos de ocio y la posibilidad de formar una familia, creyendo que la riqueza lo compensaría todo. Pero ahora, tras el encuentro con Elena y Diego, esa convicción se desmoronaba. La imagen de la pequeña pidiendo un deseo desinteresado por su padre, la dignidad silenciosa de Diego y la pureza de su lazo familiar le mostraron una forma de riqueza que el dinero no podía comprar. La mañana siguiente, con una puntualidad que reflejaba su seriedad y desesperación, Diego llamó a Montero exactamente a las 9 en punto. Montero, sin perder un segundo, lo hizo venir de inmediato a su oficina, una suite impresionante en el piso más alto de un rascacielos madrileño, con vistas panorámicas de la ciudad. Lo que Montero descubrió durante la entrevista superó todas sus expectativas. Diego no era solo un ingeniero competente, como había supuesto. Era un genio de la electrónica, con un portafolio de patentes impresionantes y una mente innovadora que había sido desperdiciada por la cruel mano del destino. Sus ideas, su visión para el futuro de la tecnología, eran revolucionarias, y Montero, con su agudeza para los negocios, reconoció de inmediato el inmenso potencial que tenía frente a él. «Diego», le dijo Montero, con una voz cargada de admiración y un inconfundible tono de seriedad, «te ofrezco un puesto como director técnico en Montero Global, un salario de 8.000 euros al mes,
con horarios flexibles para que puedas estar con Elena y organizar tu vida personal. Y por supuesto, un porcentaje de las ganancias sobre cualquier patente que logremos explotar. Diego palideció, incrédulo, su mente luchando por procesar la magnitud de la oferta. ¿8,000? ¿Está bromeando? Preguntó pensando que era una broma de mal gusto, o que había escuchado mal. Nunca bromeo cuando se trata de negocios, Diego, respondió Montero con una sonrisa, sellando así el comienzo de una nueva etapa para ambos. 2 semanas después de aquella entrevista que cambió sus vidas, Diego y Elena se mudaron a un amplio y luminoso apartamento en el corazón de Madrid, con vistas a un parque arbolado donde Elena podía jugar libremente, un lujo que hasta entonces les había parecido inalcanzable. Las paredes ya no estaban desnudas y frías, sino que pronto se llenaron de los dibujos coloridos de Elena y de fotografías que empezaban a construir una nueva historia familiar. Diego, con una energía renovada y una gratitud inmensa, se sumergió en su nuevo rol en Montero Global, demostrando cada día que su talento era incluso mayor de lo que Montero había anticipado. Sus innovaciones y su liderazgo en el departamento técnico comenzaron a generar un impacto significativo en la empresa, abriendo nuevas líneas de negocio y consolidando la posición de Montero Global como líder en el sector. La vida de Diego, que antes era una lucha constante por la supervivencia, se transformó en una oportunidad para crecer, para aportar y para soñar de nuevo, y lo más importante, para darle a su hija la estabilidad y la felicidad que tanto merecía. Ricardo Montero, por su parte, se encontró pasando cada vez más tiempo con ellos. Lo que comenzó como un gesto de generosidad se transformó en una conexión profunda y significativa. Elena, con su inocencia y su alegría contagiosa, lo adoptó como una especie de tío, contándole con entusiasmo todas las novedades del colegio, sus pequeños triunfos en las clases de arte y, sobre todo, sus grandes sueños de futuro, que ahora, con la presencia de Ricardo, parecían mucho más alcanzables. Montero, el hombre de negocios, implacable, descubrió en la compañía de Elena una fuente de alegría y ligereza que había olvidado existía. Una noche, mientras compartían una cena casera en el nuevo apartamento de Diego, Elena, con una simplicidad desarmante, le preguntó: «Ricardo, ¿por qué siempre estás solo? ¿No tienes familia?». La pregunta, tan directa y sin filtros, golpeó a Montero en lo más profundo de su ser. Por un momento, dudó en responder, acostumbrado a ocultar sus vulnerabilidades. «Nunca encontré a las personas adecuadas, Elena», respondió honestamente, una verdad dolorosa que había llevado consigo durante años. «Pero nosotros somos las personas adecuadas», dijo Elena con una convicción que no admitía discusión. «Te queremos». Esas palabras, pronunciadas con la pureza del amor infantil, desarmaron por completo a Montero. En ese instante, comprendió que la familia que siempre había buscado, que había creído inalcanzable, estaba allí, delante de él, en esos 2 seres que habían entrado en su vida de la manera más inesperada. Los meses pasaron rápidamente, como las hojas de un calendario impulsado por el viento de una felicidad inesperada. Diego se reveló como un director excepcional, no solo por su ingenio técnico, sino por su capacidad para liderar equipos y su ética de trabajo inquebrantable. Bajo su dirección, el departamento técnico de Montero Global alcanzó nuevas cotas de innovación y eficiencia, consolidando la reputación de la empresa y abriendo puertas a proyectos que antes parecían inalcanzables. Elena, por su parte, floreció en su nueva vida. La estabilidad económica y el afecto incondicional que la rodeaban la transformaron en una niña brillante, segura de sí misma y llena de curiosidad, su risa resonando por el apartamento y llenando de luz cada rincón. Ricardo Montero se convirtió en una presencia constante en sus vidas, un pilar de apoyo y afecto. Estuvo presente en los festivales del colegio de Elena, aplaudiéndola con orgullo en cada obra de teatro y recital. Participó en picnics dominicales en el parque,
riendo sin reservas mientras jugaban a la pelota, y las cenas familiares en el apartamento de Diego se volvieron un ritual sagrado, momentos de calidez y conexión que Montero atesoraba más que cualquier reunión de la junta directiva. Su vida, antes una sucesión de citas y acuerdos, ahora estaba llena de momentos genuinos, de risas sinceras y de un amor que había creído inexistente para él. En diciembre, cuando el espíritu navideño ya empezaba a impregnar las calles de Madrid con sus luces y villancicos, Elena anunció con una emoción desbordante que quería organizar la primera Navidad de verdad en su nuevo apartamento. Quería que fuera una celebración especial, no solo por la abundancia de regalos o la comida, sino por el espíritu de unión familiar que anhelaba. «Tenemos que invitar a Ricardo, papá», dijo Elena con la naturalidad de quien se refiere a un miembro indispensable de su núcleo. «Es familia». Diego sonrió, conmovido por la sinceridad de su hija, sabiendo que en el corazón de Elena, Montero ya ocupaba un lugar especial, un espacio que nadie más podría llenar. En Nochebuena, bajo las luces parpadeantes de un árbol de Navidad decorado con esmero, y con el aroma a pino y galletas llenando el ambiente, llegó el momento del intercambio de regalos. Elena, con los ojos brillantes de anticipación, le entregó a Montero un dibujo. No era una obra de arte, sino una representación infantil y sincera. 3 personas sonriendo, bajo un árbol de Navidad, con detalles coloridos que reflejaban la imaginación de la niña. «Es mi familia», explicó Elena, con una seriedad que desarmó a Montero. «Vosotros sois mi familia más importante». Luego, de su pequeño bolsillo, sacó una carta cuidadosamente doblada. «Querido Ricardo», leyó Montero en voz alta, su voz un poco quebrada. «Te quiero adoptar como tío. Firma aquí si aceptas. Con amor, Elena». Ricardo Montero, el magnate de los negocios que había firmado contratos por valor de 1.900 cientos de millones de euros sin que le temblara el pulso, se encontró con las manos ligeramente temblorosas al tomar el pequeño papel que Elena le ofrecía. Miró el dibujo, luego la carta, y finalmente los ojos expectantes de la niña, que brillaban con una esperanza pura. En ese momento comprendió que ese documento, esa simple y sincera petición de adopción no oficial, era el más valioso que jamás poseería. Tenía un valor que el dinero no podía cuantificar, un valor que trascendía cualquier activo material o cualquier acuerdo comercial. Con una emoción que apenas pudo contener, Ricardo firmó ese papel con más convicción y emoción que cualquier contrato millonario que hubiera sellado en su vida, sintiendo cómo su corazón se expandía con un calor que nunca había experimentado. La firma no solo era un gesto, era la aceptación de un vínculo, de una pertenencia, de una familia que había encontrado de la manera más inesperada. Esa noche, mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente en el salón, Diego se acercó a Montero, conmovido por la escena. «Elena me preguntó si podría ser su padrino cuando se case», dijo Diego, con una sonrisa tierna. «Le dije que faltan muchos años para eso, pero ella respondió que tú siempre estarás. Y creo que tendrá razón». Montero asintió, las palabras de Diego resonando con una verdad profunda en su corazón. «Nunca he tenido una familia de verdad, Diego», confesó Montero, su voz revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba a alguien. «Ahora que la tengo, ahora que sé lo que es este amor, nunca la dejaré. Son mi todo». Su mirada se detuvo en Elena, que ya dormía plácidamente en su cama, ajena a la profunda conversación de los adultos, pero envuelta en el aura de amor que ellos habían creado. Estas palabras no eran una promesa vacía, eran un compromiso forjado en el crisol de la soledad y encontrado en la calidez de un hogar inesperado. El valor de esa promesa trascendía cualquier acuerdo comercial, cualquier inversión de su imperio. Era la inversión más personal, la más íntima, la más significativa que Ricardo Montero hubiera hecho jamás. 2 años después de aquel primer cumpleaños en el opulento restaurante El Alcázar Real, la vida de Ricardo Montero había cambiado por completo, irreconocible para cualquiera que lo hubiera conocido antes.
Ya no era el hombre frío y calculador, el magnate solitario. Se había transformado en alguien que, por fin, conocía la verdadera riqueza. Ricardo Montero había vendido su ostentosa mansión, aquella que era más una fortaleza de su soledad que un hogar, y había comprado una casa más pequeña, pero infinitamente más cálida y acogedora, a solo 5 minutos del apartamento de Diego y Elena. Ya no era una cuestión de proximidad física, sino de una cercanía emocional que ahora era indispensable para él. Sus vidas estaban entrelazadas de forma indisoluble, como hilos de un tapiz que, aunque distintos en origen, se unían para formar un patrón, hermoso y resistente. Las noches ya no eran silenciosas en su nuevo hogar, sino que se llenaban con los dibujos de Elena en la nevera, los deberes que la ayudaban a hacer sobre la mesa del comedor, y las fotos de su familia poco convencional, pero perfectamente ensamblada, adornando cada estante y cada pared. Montero, el empresario implacable, se había convertido en un hombre de familia, un tío para Elena que participaba activamente en su vida, desde las reuniones escolares hasta los juegos en 1900. El parque, descubriendo una alegría en las cosas más simples que sus millones nunca le habían podido dar. La riqueza ya no se medía en cifras, sino en las risas compartidas, en los abrazos espontáneos y en la calidez de una conexión genuina. Elena, ahora con 12 años, se había transformado en una chica brillante, segura de sí misma y llena de una curiosidad insaciable por el mundo. Había superado las cicatrices de la pobreza y la pérdida, floreciendo bajo el sol del amor y la estabilidad. Llamaba a Montero tío Ricardo, con una naturalidad que a él le llenaba el alma, y lo consideraba una parte integral e irreemplazable de su familia. Diego, por su parte, había recibido 2 ascensos en Montero Global. Su talento y dedicación lo habían convertido en uno de los directivos más respetados e influyentes de la empresa. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, ahora irradiaba confianza y satisfacción, aunque la gratitud por Ricardo Montero permanecía inalterable. Pero la verdadera transformación, la más profunda y sorprendente, se había producido en Ricardo Montero. El hombre frío y calculador, el magnate inaccesible, se había convertido en alguien que sabía reír a carcajadas ante una broma de Elena, llorar de emoción en una obra de teatro escolar y, sobre todo, amar sin condiciones, un amor que había descubierto tarde, pero con una intensidad que lo consumía por completo. Había dejado de lado la superficialidad de su vida anterior para abrazar la riqueza de las relaciones humanas. El día del 12º cumpleaños de Elena, Ricardo Montero no organizó una fiesta en el lujoso El Alcázar Real, que ahora le parecía demasiado formal y distante para la vibrante personalidad de su sobrina adoptiva. En su lugar, planeó una fiesta sorpresa en un parque, un lugar lleno de vida y alegría, con todos los amigos del colegio de Elena, y para su deleite, un gigantesco castillo hinchable donde los niños podían saltar y reír hasta el agotamiento. La música resonaba por el parque, los globos de colores se mecían con la brisa, y el aroma a algodón de azúcar y palomitas de maíz creaba una atmósfera festiva. Montero observaba a Elena correr feliz entre sus amigos, su risa contagiosa iluminando el día, y sentía una plenitud que el éxito empresarial jamás le había proporcionado. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta al cambiar el rumbo de su vida, que la verdadera felicidad no residía en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la alegría de ver a Elena prosperar, libre de las cargas que una vez la oprimieron. Mientras Elena se perdía en la diversión de la fiesta, Diego se acercó a Ricardo, una sonrisa de profunda gratitud en su rostro. «Hace 2 años, Ricardo», comenzó Diego, su voz serena y llena de emoción. «Mi hija pidió un deseo al soplar las velitas en aquel restaurante, un deseo que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Quieres saber qué pidió?» Montero asintió, su curiosidad encendida, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta, una intuición que le oprimía el corazón.
Había pasado tanto tiempo desde aquella noche, pero el impacto de Elena en su vida seguía siendo tan palpable como el primer día. Diego hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas antes de continuar, las palabras saliendo de su boca con una emotividad que conmovió a Montero hasta lo más profundo de su ser. Pidió que yo encontrara un trabajo que me hiciera feliz, reveló Diego, y que ella pudiera tener a alguien que nos quisiera como una familia. Te pidió a ti, Ricardo, antes incluso de conocerte de verdad, antes de que tuvieras la menor idea de nuestra existencia. Ricardo Montero sintió cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas, una emoción abrumadora que no intentó reprimir. ¿Cómo podía haber sabido Elena, una niña de 10 años, que él estaba tan solo, tan necesitado de esa conexión humana? La revelación de Diego golpeó a Montero con la fuerza de un rayo, iluminando la increíble intuición de Elena. Él, el astuto hombre de negocios que se enorgullecía de su perspicacia, había sido elegido por una niña pequeña, una niña que había visto en él lo que él mismo no era capaz de ver, una soledad profunda y un vacío que solo la familia podía llenar. Diego, con una sonrisa tierna, continuó, como si leyera los pensamientos de Montero. Los niños ven cosas que nosotros, los adultos, en nuestra complejidad, no conseguimos ver. Elena vio que estabas tan solo como nosotros, y que juntos formaríamos algo hermoso, algo completo. Su deseo no era solo para nosotros, sino también para ti, una oración silenciosa que buscaba unir destinos. Las palabras de Diego confirmaron lo que Montero había sentido en su corazón desde el primer momento en que Elena y Diego entraron en su vida, una conexión predestinada, un propósito más allá de las riquezas materiales. Esa noche, mientras observaban a Elena dormir plácidamente en su cama, rodeada de los regalos de su cumpleaños y con una sonrisa serena en el rostro que reflejaba la pura felicidad, Ricardo y Diego se sentaron en el salón, inmersos en una conversación profunda y reveladora. La casa, antes silenciosa y fría para Montero, ahora estaba llena del eco de las risas de Elena, del aroma a la comida casera de Diego y de la calidez de un hogar compartido. ¿Has pensado alguna vez?, dijo Ricardo, su voz suave, con una profunda reflexión, que una simple petición de una niña, un deseo inocente soplado sobre 10 velitas, pudiera cambiarlo todo, no solo para ella, sino para nosotros? Diego asintió, sus ojos fijos en una fotografía en la pared donde aparecían los tres, riendo, sus brazos entrelazados. Todos los días, Ricardo, respondió Diego con sinceridad. Elena no solo se salvó a sí misma esa noche, nos salvó a los tres. A ti te dio una familia, a mí me dio esperanza y un propósito renovado, y a ella le dio el futuro que merecía, un futuro que parecía inalcanzable. Fue un milagro tejido con la hebra más fina de la bondad y la inocencia. Ricardo Montero miró las fotos colgadas en la pared, una galería de momentos preciosos que narraban la historia de su nueva vida. Ahí estaba Elena en su primer día de instituto, con la mochila más grande que ella, su rostro una mezcla de nerviosismo y emoción. En otra, los tres de vacaciones en la playa, con Elena salpicando a Montero y Diego con la espuma de las olas, sus risas resonando en el aire. Y en la más reciente, Diego recibiendo un importante premio empresarial, en una gala de Montero Global, con Elena y Ricardo aplaudiendo orgullosos desde la primera fila, sus ojos llenos de admiración por el hombre que había superado tantas adversidades. Cada imagen era un testimonio silencioso del viaje que habían emprendido juntos, una prueba irrefutable de que la vida, a veces, reserva las sorpresas más gratas en los lugares menos esperados. Montero sintió una gratitud inmensa, un torbellino de emociones que lo inundaban y lo hacían sentir más vivo que nunca. Las cifras de sus balances financieros, que antes eran su única medida de éxito, ahora palidecían ante la riqueza de esas experiencias compartidas, de esas conexiones humanas que habían llenado el vacío de su existencia. ¿Sabes cuál es lo más bonito de todo esto, Diego?, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Dime que esto es solo el principio. Elena tiene todavía muchos cumpleaños que celebrar, muchas metas que alcanzar,
y sé que la veremos crecer y convertirse en una mujer extraordinaria. Diego tiene una carrera brillante por delante, llena de proyectos innovadores y un futuro prometedor. Y yo por fin he entendido qué significa ser realmente rico. Diego lo miró, intrigado por la pregunta de su amigo. ¿Y qué significa, Ricardo?, preguntó. Montero sonrió, una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro. Significa tener personas que te esperan en casa, personas que te quieren por lo que eres, no por lo que tienes. Significa ser parte de algo mucho más grande que tú mismo, un tejido de amor y apoyo. Significa que, cuando pides un deseo, ya no deseas más dinero o más éxito, sino que las personas que amas sean felices. Significa la tranquilidad de saber que no estás solo, que hay un propósito en tu vida más allá de la acumulación material. Esa noche, Ricardo Montero regresó a su casa, que ya no estaba vacía, sino llena de la esencia de una familia que había elegido. Un hogar donde el amor resonaba en cada rincón. En la nevera de Ricardo Montero, en lugar de listas, de tareas o recordatorios de reuniones de negocios, ahora colgaban los vibrantes dibujos de Elena, pequeñas obras de arte infantil que le recordaban la alegría y la pureza que habían entrado en su vida. Sobre la mesa del comedor, junto a su ordenador portátil, a menudo se encontraban los deberes escolares de Elena, aquellos en los que la ayudaba con paciencia y una dedicación que habría sorprendido a sus socios de negocios. Y en los muebles, adornando cada estante y cada superficie, estaban las fotos de su familia poco convencional, pero perfectamente forjada. Elena riendo a carcajadas, Diego con una sonrisa de alivio y felicidad, y él mismo, Ricardo, con una expresión de genuina alegría que antes rara vez se veía en su rostro. Cada objeto, cada detalle en su casa, era un testimonio silencioso de la transformación que había experimentado, de cómo su vida, antes tan centrada en lo material, ahora giraba en torno a la calidez de las relaciones humanas. Ya no era el magnate solitario y distante, era parte de algo, de alguien, y esa pertenencia era la verdadera riqueza. Antes de acostarse, Ricardo Montero, con un gesto casi ritual, sacó la cartera de su bolsillo. En su interior, junto a sus tarjetas de crédito de platino y sus documentos de identificación, guardaba un tesoro invaluable, la adopción no oficial firmada por Elena 2 años antes. El papel, ligeramente arrugado por el uso, con la firma infantil de la niña y la suya propia, era el documento más valioso que poseía, un símbolo de su renacimiento personal. No había contrato millonario, ni título de propiedad, ni acción bursátil que pudiera igualar el valor emocional de ese trozo de papel. Al día siguiente, la vida continuaría a su ritmo. Elena tenía una competición de natación crucial, para la que había estado entrenando con dedicación, y Ricardo ya había prometido estar allí para animarla. Diego tenía una presentación importante en la empresa, un proyecto que podría llevar a Montero Global a un nuevo nivel de innovación, y Ricardo Montero, el CEO, tenía decenas de reuniones millonarias programadas, citas que en otro tiempo habrían sido el centro de su universo. Pero lo más importante del día, el verdadero hito, sería la cena juntos, como cada noche, como una familia. Porque a veces, la riqueza más grande no se mide en euros ni en activos, sino en los momentos compartidos, en la presencia de aquellos a quienes amas, en la simplicidad de un hogar que por fin se siente completo. La verdadera magia de la vida, esa que los adultos a menudo olvidamos buscar en nuestra incesante carrera por la acumulación y el éxito, reside en los gestos más simples, en la capacidad de decir sí cuando un niño, con la pureza de su corazón, pide expresar un deseo. No se trata de la grandiosidad del acto, sino de la intención detrás de él, de la chispa de bondad que se enciende y que, inesperadamente, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino 3, entrelazándolas en una sola y hermosa historia de amor. Familiar. Es la lección que Ricardo Montero aprendió de una niña de 10 años,
Una lección que redefinió por completo su concepto de riqueza y felicidad, llevándolo a un camino de plenitud que nunca había imaginado. El valor de esa simple vela para soplar superó con creces cualquier cifra en su cuenta bancaria, porque encendió una luz en su alma que iluminaría el resto de su existencia, demostrándole que el éxito verdadero no se mide en el patrimonio acumulado, sino en la profundidad de las conexiones humanas. Esta historia ha tocado el corazón de muchos, ¿verdad? Os ha hecho creer que, a veces, los milagros no requieren de grandes actos sobrenaturales, sino que comienzan con los gestos más pequeños, con una mano extendida en el momento justo, y que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se elige con el corazón. La narrativa de Elena, Diego y Ricardo es un testimonio viviente de cómo la compasión, la empatía y un simple acto de generosidad pueden tejer destinos, uniendo a desconocidos en un lazo inquebrantable que trasciende las expectativas sociales y las barreras económicas. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo dominado por la frialdad del cálculo y la distancia, la bondad humana sigue siendo una fuerza poderosa, capaz de derribar muros y construir puentes hacia la felicidad. Si vosotros también creéis que cada niño, sin importar su origen o sus circunstancias, merece sentirse especial, merece la oportunidad de soñar y de ver sus sueños, por pequeños que sean, convertirse en realidad, esta historia es para vosotros. Si creéis que la bondad, un simple acto de generosidad desinteresada, tiene el poder transformador de cambiar el mundo, no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo ofrece, entonces la experiencia de Ricardo Montero es un claro ejemplo. Y si, como nosotros, estáis convencidos de que el amor, esa fuerza inefable y poderosa, tiene la increíble capacidad de transformar a perfectos desconocidos en una familia, en un refugio de apoyo y cariño, entonces esta narrativa resonará profundamente en vuestro espíritu. Es un llamado a la acción silencioso, una invitación a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la chispa de humanidad en cada persona que cruzamos en nuestro camino, porque nunca sabemos cómo un pequeño gesto de amabilidad puede desatar una cadena de eventos que redefinan vidas enteras. Contadme en los comentarios, ¿habéis hecho alguna vez un gesto de bondad, por insignificante que pareciera en ese momento, que lo cambió todo, no solo para la persona que lo recibió, sino también para vosotros? ¿Creéis que los niños, con su visión pura y sin filtros del mundo, tienen una sabiduría especial, una capacidad innata para ver las necesidades más profundas de las personas y para conectar con ellas de una manera que los adultos hemos olvidado? Conocéis historias de familias que se crearon a través del amor, y no solo de los lazos de sangre, familias forjadas en la amistad, la compasión y la elección consciente de estar ahí el uno para el otro, superando las convenciones sociales y las expectativas tradicionales. Cada historia de bondad, cada relato de segundas oportunidades, cada testimonio de familias que se eligen a sí mismas, puede inspirar a alguien más a tender una mano cuando alguien la necesita, a ser el faro de esperanza en la oscuridad de otro. Suscribíos a este canal para más historias que, como esta, demuestran que la verdadera riqueza en la vida no se mide por la cantidad de dinero en la cuenta bancaria o por el tamaño de las propiedades, sino por la abundancia de amor, de conexiones significativas y de momentos compartidos con aquellos que te importan de verdad. Historias que resaltan que cada gesto de bondad, por minúsculo que parezca, cuenta, y que su impacto puede ser exponencial, generando ondas de cambio que transforman vidas de maneras inimaginables. Porque a veces, solo a veces, basta con 10 velitas, un deseo puro de un niño, y la voluntad de un corazón abierto para cambiar 3 vidas para siempre, entrelazándolas en un destino común de felicidad y plenitud. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la magia reside en la interacción humana, en la capacidad de ver más allá de la superficie y de reconocer la chispa divina que habita en cada ser.
Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias que nos inspiran y nos recuerdan el poder del espíritu humano. Y recordad, nunca subestiméis el poder de un niño que cree en milagros, un niño que, con su inocencia y su fe inquebrantable, es capaz de ver más allá de lo evidente y de inspirar cambios profundos en el mundo. Podrían, con esa creencia pura y sin límites, crear verdadera magia en vuestra vida. No la magia de las ilusiones o los trucos, sino la magia real de la conexión humana, de la transformación personal y de la capacidad de encontrar la felicidad donde menos se espera. Son ellos, los niños, quienes a menudo nos recuerdan lo que es verdaderamente importante, despojándonos de nuestras capas de cinismo y recordándonos la belleza inherente a la simplicidad y la bondad. La visión de Elena, tan pura y sin contaminar por las complejidades del mundo adulto, se convirtió en una brújula moral para Ricardo Montero, un hombre que, hasta ese momento, había navegado su vida guiado únicamente por el pragmatismo y la ambición. Ella le enseñó que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta de entrada a la autenticidad y a la conexión profunda con los demás. Su risa, su alegría espontánea y su capacidad de asombro por las cosas más pequeñas, como una mariposa en el parque o un helado de chocolate, le recordaron a Montero la belleza de la simplicidad, un concepto que había olvidado por completo en su carrera desenfrenada por el éxito material. La presencia de Elena en su vida fue como un faro que disipó la niebla de su soledad, iluminando el camino hacia un propósito mucho más significativo que la acumulación de riquezas. Diego, por su parte, se convirtió en mucho más que un empleado valioso para Ricardo Montero. Se transformó en un amigo, un confidente y un hermano de alma. La lealtad inquebrantable de Diego, su ética de trabajo incuestionable y su bondad intrínseca complementaron la visión estratégica y la agudeza empresarial de Montero, creando una sinergia poderosa tanto en el ámbito personal como profesional. Las horas que compartían en la oficina, discutiendo proyectos innovadores, se extendían a cenas informales en casa, donde las conversaciones sobre negocios se mezclaban con anécdotas de Elena y reflexiones sobre la vida. Montero aprendió de Diego la resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada golpe, y la fortaleza que se encuentra en la adversidad. La amistad entre ellos, forjada en la humildad de un deseo de cumpleaños y consolidada a través de experiencias compartidas, demostró que las conexiones más valiosas a menudo surgen de los encuentros más inesperados, desafiando las barreras sociales y económicas. La rutina diaria de Ricardo Montero, antes una sucesión monótona de reuniones, llamadas y viajes de negocios, se transformó radicalmente. Ahora, sus mañanas comenzaban con la anticipación de ver a Elena desayunar, de escuchar sus planes para el día, y a menudo de llevarla al colegio, un trayecto que se había convertido en un momento preciado de conexión y risas. Sus tardes no terminaban en una oficina vacía o en una cena solitaria, sino en la calidez del hogar compartido con Diego y Elena, ayudando con los deberes, jugando juegos de mesa o simplemente compartiendo las historias del día. El trabajo, aunque seguía siendo importante, dejó de ser el único pilar de su existencia. Ahora era un medio para un fin mucho más grande, la felicidad y el bienestar de su nueva familia. Esta redefinición de prioridades no disminuyó su éxito profesional. Por el contrario, la renovada perspectiva y el equilibrio emocional que encontró en su vida personal lo hicieron un líder aún más efectivo y compasivo, capaz de ver a sus empleados no solo como recursos, sino como seres humanos con vidas y sueños propios. La presencia de Elena y Diego inyectó una dosis de espontaneidad y aventura en la vida de Ricardo Montero. Las escapadas de fin de semana al campo, las visitas inesperadas a museos que a Elena le encantaban y las improvisadas noches de cine en casa se convirtieron en la norma, reemplazando las cenas de gala y los eventos
sociales a los que antes se sentía obligado a asistir. Montero descubrió la alegría de las cosas simples: un paseo en bicicleta al atardecer, la emoción de construir un castillo de arena en la playa, o la satisfacción de ver la expresión de pura felicidad en el rostro de Elena al probar un helado nuevo. Estos momentos, lejos de los focos y las presiones del mundo empresarial, fueron los que verdaderamente lo nutrieron y lo hicieron sentir vivo. La risa de Elena se convirtió en la banda sonora de su vida, y la gratitud silenciosa de Diego, un recordatorio constante de la fortuna que había encontrado en ese encuentro fortuito. A medida que pasaban los meses, Ricardo Montero se dio cuenta de que su corazón, antes un desierto emocional, se había convertido en un jardín florecido, regado por el amor incondicional que recibía de Elena y Diego. La barrera que había levantado alrededor de sí mismo, una muralla de autosuficiencia y frialdad, se había desmoronado ladrillo a ladrillo, revelando una capacidad de amar y ser amado que nunca supo que poseía. Las inseguridades y las heridas del pasado, que lo habían llevado a buscar consuelo en el éxito material, comenzaron a sanar, reemplazadas por la calidez de la conexión humana. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no era una meta distante, que se alcanzaba a través de la acumulación de más y más, sino un estado de ser que se encontraba en el presente, en la entrega a los demás y en la celebración de los pequeños momentos de la vida. Esta epifanía transformó no solo su vida personal, sino también su filosofía empresarial, inspirándolo a crear un ambiente de trabajo más humano y compasivo en Montero Global. La influencia de Elena fue especialmente profunda en Ricardo. Ella, con su pureza y su visión sin prejuicios, lo ayudó a reconectar con su propia infancia, con la parte de sí mismo que había sido reprimida por las exigencias del mundo adulto. A través de sus ojos, Montero redescubrió la maravilla de la imaginación, la alegría de la espontaneidad y la importancia de la inocencia. Elena, sin saberlo, se convirtió en su pequeña gurú espiritual, guiándolo hacia una comprensión más profunda de la vida y de las prioridades que verdaderamente importan. Las conversaciones con ella, a menudo llenas de preguntas ingenuas pero profundas, lo obligaban a reflexionar sobre sus propias creencias y valores, a despojarse de las capas de cinismo y a abrazar una perspectiva más optimista y esperanzadora. La relación con Sintojin, Elena no era solo la de un tío y su sobrina adoptiva, era la de un alumno y su maestra, donde la maestra, con su simpleza, revelaba verdades que el alumno, con toda su complejidad, había pasado por alto durante décadas. El proceso de adopción formal de Elena, aunque simbólico para su relación ya consolidada, se convirtió en un paso natural y profundamente significativo para Ricardo Montero. Los trámites legales, que en otro tiempo le habrían parecido tediosos y burocráticos, ahora eran un camino hacia la oficialización de un lazo que ya existía en su corazón. Elena, con una madurez sorprendente, comprendió la importancia de este paso y lo abrazó con entusiasmo, sabiendo que era una confirmación pública del amor que los unía. Cuando finalmente se firmaron los papeles, Ricardo sintió una oleada de emoción que lo embargó por completo. Ya no era solo tío Ricardo, sino legalmente su padre adoptivo, un título que llevaba con más orgullo que cualquier cargo empresarial. La celebración fue íntima, en su casa, con Diego como testigo. Un momento cargado de lágrimas y risas, sellando para siempre la promesa de una familia elegida por el amor. La noticia de esta adopción, aunque personal, se filtró de alguna manera en los círculos empresariales, generando sorpresa y admiración. Ricardo Montero, el magnate implacable, había mostrado una faceta humana y compasiva que pocos conocían, desafiando la imagen de hombre de negocios frío y calculador que lo caracterizaba. Este acto de amor incondicional no solo reforzó su reputación personal, sino que también inspiró un cambio cultural en Montero Global, donde los valores humanos y el bienestar de los empleados comenzaron a tener una prioridad renovada. La gente veía en él no solo al líder exitoso,
sino al hombre que había encontrado la verdadera riqueza en las relaciones humanas. La historia de Elena, Diego y Ricardo Montero se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa, un recordatorio de que la empatía y la bondad pueden ser tan poderosas como cualquier estrategia de negocios, construyendo no solo fortunas, sino también legados de amor y significado. Los desafíos, por supuesto, no desaparecieron por completo de sus vidas, porque la existencia, incluso la más feliz, siempre presenta sus pruebas. Pero ahora Ricardo, Diego y Elena los enfrentaban juntos, como un frente unido, su fuerza multiplicada por el apoyo mutuo y el amor incondicional que los unía. Las pequeñas disputas cotidianas, los desacuerdos propios de la convivencia, eran superados con paciencia y comunicación, siempre con la convicción de que su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo. Ricardo, con su experiencia en la resolución de problemas complejos, aportaba soluciones prácticas, mientras que Diego ofrecía una perspectiva más serena, y Elena, con su inocencia, a menudo desarmaba cualquier tensión con una pregunta o un abrazo inesperado. Esta dinámica familiar, imperfecta pero auténtica, se convirtió en la mayor fuente de fortaleza. Para los tres, un refugio seguro en un mundo impredecible. La felicidad de Ricardo Montero se reflejaba no solo en su vida personal, sino también en su trabajo. El estrés que antes lo consumía, la presión constante por alcanzar más y más, se mitigaron. Ahora abordaba los negocios con una perspectiva más equilibrada, menos impulsado por la ambición desmedida y más por el deseo de crear un impacto positivo en la vida de las personas, tanto de sus empleados como de la comunidad en general. Montero, Global, bajo su liderazgo renovado, comenzó a invertir en proyectos de responsabilidad social, apoyando iniciativas educativas y ambientales, inspirados por la historia de superación que él mismo había vivido. La empresa, que antes era solo un motor de beneficios, se transformó en una plataforma para el bien, un reflejo de los valores que Ricardo había adoptado de Elena y Diego. Su éxito, antes medido en cifras, ahora se medía también en sonrisas, en oportunidades creadas y en vidas transformadas, demostrando que la verdadera prosperidad es multifacética y va más allá de lo puramente económico. La relación de Ricardo con Elena y Diego no solo les proporcionó una familia, sino que también le brindó un anclaje emocional, una conexión profunda con la realidad y con las cosas verdaderamente importantes de la vida. Antes de ellos, Ricardo se sentía a menudo flotando en un vacío de lujos, desconectado de las emociones genuinas y de la cotidianidad de la mayoría de las personas. Pero ahora, las preocupaciones diarias de Elena sobre sus estudios, las ambiciones profesionales de Diego y las pequeñas alegrías y tristezas compartidas lo mantuvieron firmemente arraigado a la vida, recordándole constantemente la belleza de la existencia humana en todas sus formas. Esta conexión con la normalidad, con las pequeñas cosas que hacen la vida digna de ser vivida, fue lo que finalmente lo hizo sentir completo, superando la soledad que había sido su compañera silenciosa durante tantos años. A pesar de toda su riqueza material, Elena, con su espíritu brillante y su personalidad magnética, se convirtió en el centro de su universo compartido, la estrella que iluminaba el camino de Ricardo y Diego. Su presencia aportó una luz y una energía inigualables a sus vidas, llenándolas de risas, de juegos y de una perspectiva fresca sobre el mundo. Ricardo, acostumbrado a las interacciones adultas y a menudo formales, se encontró fascinado por la forma en que Elena percibía la vida, por su capacidad de encontrar alegría en los detalles más pequeños y por su ingenio ilimitado. Diego, por su parte, observaba a su hija florecer con un orgullo inmenso, sabiendo que cada sonrisa de Elena era un testimonio del amor y el sacrificio que los habían unido. La tríada, aunque inusual en su composición, funcionaba con una armonía perfecta, cada miembro aportando algo único y esencial para el bienestar del conjunto, demostrando que la familia es un constructo de amor, no de convención. El tiempo siguió su curso,
trayendo consigo nuevas experiencias y consolidando aún más los lazos entre Ricardo, Diego y Elena. Cada cumpleaños de Elena, cada Navidad, cada viaje de verano, se convertía en un capítulo más de su historia compartida, un recuerdo precioso que se sumaba a la creciente colección de momentos felices. Ricardo se maravillaba al ver a Elena crecer, transformándose de una niña con un deseo humilde en una joven brillante y segura de sí misma, con un futuro prometedor por delante. Y en Diego, encontraba no solo un socio profesional de confianza, sino un amigo leal, un compañero de vida que había compartido con él las alegrías y los desafíos de la paternidad. La vida de Ricardo, que antes era una sucesión de logros profesionales vacíos, se había llenado de un propósito y una calidez que trascendían cualquier éxito material, demostrando que la verdadera riqueza es la que se construye en el corazón. La casa de Ricardo, antes una mansión solitaria y fría, ahora rebosaba de vida y risas. Las paredes, antes desnudas y formales, estaban adornadas con las obras de arte de Elena, sus dibujos coloridos y sus proyectos escolares, un testimonio visual de la alegría y la creatividad que habían invadido cada rincón. La cocina, que antes rara vez se usaba, ahora era el corazón del hogar, llena de los aromas de la comida casera que Diego preparaba con esmero y del eco de las conversaciones animadas durante las cenas. El jardín, que una vez fue un espacio impoluto y poco utilizado, se había convertido en un campo de juegos improvisado, donde las risas de Elena resonaban mientras corría libremente. Cada objeto, cada espacio en la casa de Ricardo, contaba una historia de transformación, de un hombre que había encontrado la plenitud al abrir su corazón a dos almas que, sin saberlo, también lo estaban buscando a él. La historia de Ricardo, Diego y Elena se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que los conocían, un testimonio silencioso del poder transformador de la bondad y el amor incondicional. En un mundo donde a menudo se valora la acumulación material por encima de todo, su narrativa recordaba que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas, en la capacidad de tender una mano y de encontrar la felicidad en la felicidad de los demás. La generosidad inicial de Ricardo, motivada por la pureza del deseo de una niña, había desatado una cadena de eventos que no solo cambió la vida de Diego y Elena, sino que también redimió la suya propia, llenando un vacío que ni todo su dinero había podido colmar. Era una prueba viviente de que los milagros existen, y a menudo se presentan en las formas más inesperadas, disfrazados de simples encuentros o de peticiones inocentes. El legado de Ricardo Montero, el que ahora consideraba su verdadero legado, ya no se mediría solo en el crecimiento de su imperio empresarial o en la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias. Se mediría en la sonrisa de Elena, en la estabilidad y la felicidad de Diego, y en la calidez de un hogar que había encontrado por fin. Se mediría en las vidas que había tocado y transformado, no solo las de su nueva familia, sino también las de sus empleados, a quienes ahora trataba con una empatía y un respeto renovados. Este nuevo propósito le dio a su vida un significado que antes carecía, una plenitud que trascendía cualquier logro material y que lo conectaba con lo verdaderamente esencial de la existencia humana. El hombre que, una vez había sido definido por su riqueza, ahora era definido por su corazón, un corazón que había aprendido a amar sin condiciones. La visión de Ricardo Montero sobre el éxito también se expandió. Antes, medía el éxito por las ganancias y la expansión de su imperio. Ahora, lo medía por la calidad de sus relaciones, por la alegría que podía generar en la vida de los demás y por el impacto positivo que su empresa podía tener en la sociedad. Incorporó programas de mentoría para empleados con menores dificultades, creó un fondo de ayuda para aquellos que enfrentaban crisis personales y fomentó una cultura de apoyo y colaboración dentro de Montero Global. Estos cambios, impulsados por su propia transformación personal, no solo mejoraron el ambiente laboral, sino que también demostraron que la compasión y la ética
pueden ir de la mano con la rentabilidad, construyendo una empresa más fuerte y sostenible, con un propósito que iba más allá de las ganancias. La Navidad se convirtió en la época más significativa del año para Ricardo, no por los regalos opulentos que solía intercambiar en el pasado, sino por la tradición de celebrar en el hogar de Diego y Elena, rodeado de la calidez de su familia. El intercambio de regalos se volvió un momento de alegría pura, donde los obsequios hechos a mano por Elena, llenos de un amor sincero, eran más valiosos que cualquier joya o tecnología de última generación. Las risas, los villancicos cantados a viva voz y la compañía de sus seres queridos eran el verdadero tesoro de esas noches, un recordatorio constante de que la felicidad no se compra, sino que se construye con amor, paciencia y dedicación. Cada día, Ricardo Montero se despertaba con un sentido de gratitud que nunca había conocido. La soledad que lo había acompañado durante tantos años había sido reemplazada por la vitalidad de un hogar lleno de amor. La presión constante por la acumulación de riqueza se había disipado, sustituida por el deseo de nutrir y proteger a su familia. Miraba a Elena y Diego, y veía no solo a las personas a las que amaba, sino también los espejos de su propia transformación, recordatorios vivientes de que la vida puede ofrecer segundas oportunidades, y que la felicidad a menudo se esconde en los gestos más pequeños, esperando ser descubierta. Su vida, antes una sinfonía monocromática de números, ahora era una melodía vibrante, llena de matices, armonía y una belleza inmensa. Las decisiones que tomó aquella noche en el restaurante, impulsadas por un momento de empatía y compasión, fueron las más audaces y recompensadas de toda su existencia. No fue una inversión monetaria, sino una inversión de corazón, de tiempo y de espíritu, que rindió dividendos incalculables. La lección que aprendió de Elena, la pequeña que solo quería soplar una vela en su cumpleaños, fue más valiosa que cualquier MBA o cualquier cumbre empresarial a la que hubiera asistido. Fue la lección de que la verdadera plenitud no se encuentra en la cima de la escalera corporativa, sino en la base de un hogar lleno de amor, en la conexión genuina con otros seres humanos y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La conexión con Elena, en particular, siguió siendo una fuente inagotable de asombro y alegría para Ricardo. Ver el mundo a través de sus ojos curiosos y optimistas le recordaba la belleza inherente a la vida, incluso en sus aspectos más mundanos. Sus preguntas perspicaces y su perspectiva sin filtros lo obligaban a reconsiderar sus propias suposiciones y a adoptar una visión más fresca y esperanzadora. Elena, sin saberlo, era su recordatorio constante de la pureza y la capacidad de resiliencia del espíritu humano. Una pequeña maestra que le enseñaba lecciones de vida que ningún gurú de negocios podría haberle impartido. A través de ella, Ricardo redescubrió la capacidad de jugar, de reír sin preocupaciones y de simplemente ser, sin la presión de tener que hacer o tener. Diego, por su parte, se convirtió en un pilar de apoyo y confianza para Ricardo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Su ética de trabajo inquebrantable, su ingenio silencioso y su lealtad demostraron ser invaluables para Montero Global, impulsando la empresa hacia nuevas innovaciones. Pero más allá de su competencia profesional, Diego se consolidó como un amigo verdadero, un hermano elegido, con quien Ricardo podía compartir sus pensamientos más íntimos y sus preocupaciones más profundas. Habían pasado de ser extraños en una situación fortuita a compañeros de vida, un lazo forjado en la adversidad y fortalecido por un propósito compartido, el bienestar de Elena y la construcción de un hogar lleno de amor. La transformación de Ricardo Montero no fue un cambio superficial, sino una metamorfosis profunda de su alma. El hombre que antes buscaba la validación en los activos y las adquisiciones, ahora encontraba su valor en la alegría de su familia y en la bondad de sus acciones. Había aprendido que la felicidad no era una cuenta bancaria abultada,
sino el eco de la risa de Elena resonando en los pasillos de su casa, la calidez de un abrazo de Diego después de un largo día, y la tranquilidad de saber que pertenecía a algo más grande que él mismo. Cada día era un recordatorio viviente de que había encontrado su verdadero tesoro, no en el mundo del capital, sino en el reino del corazón, un reino donde las emociones y las relaciones eran la moneda más valiosa. El camino de la superación personal, para Ricardo, no había sido una búsqueda consciente, sino el resultado inesperado de un acto de compasión. Al tender una mano a una niña y a su padre en un momento de vulnerabilidad, él mismo había encontrado la redención. Había descubierto que al dar, recibía mucho más de lo que jamás podría haber imaginado, y que la verdadera filantropía no era una obligación social, sino una expresión genuina del amor humano, capaz de sanar no solo a quienes se ayuda, sino también a quienes ayudan. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de que, a veces, para encontrar el camino a casa, primero hay que ayudar a otros a encontrar el suyo. Los fines de semana se convirtieron en aventuras familiares, explorando parques naturales, visitando ciudades cercanas o simplemente disfrutando de la compañía del otro, en la comodidad de su hogar. Ricardo descubrió una alegría en la simplicidad que antes le era ajena, una felicidad que no dependía de la ostentación o del lujo, sino de la risa de Elena, de las conversaciones profundas con Diego y de la calidez de un vínculo que se fortalecía con cada experiencia compartida. Estas vivencias, lejos del brillo de los eventos sociales y de la presión de las reuniones de negocios, fueron las que verdaderamente lo nutrieron y lo hicieron sentir plenamente vivo. La inversión en estos momentos, en lugar de en más activos materiales, le reportó dividendos emocionales incalculables. La percepción pública de Ricardo Montero también evolucionó. De ser el lobo de 1970, Wall Street, madrileño, un hombre de negocios temido y respetado por su astucia y frialdad, pasó a ser visto como un líder compasivo, un filántropo y un ejemplo de que el éxito material puede coexistir con una profunda humanidad. Su historia de cómo una niña le había enseñado el verdadero significado de la riqueza se difundió, inspirando a otros empresarios a reconsiderar sus propias prioridades y a buscar un equilibrio entre el éxito profesional y la realización personal. Montero, sin buscarlo, se había convertido en un modelo a seguir, un testimonio de que el corazón, y no solo la mente, puede guiar el camino hacia una vida verdaderamente plena y con propósito. El 15º cumpleaños de Elena se acercaba, y Ricardo, con la complicidad de Diego, planeó una celebración especial que reflejara el espíritu de su nueva vida. No sería en un restaurante exclusivo, ni en una mansión deslumbrante, sino en un centro comunitario, con una fiesta para sus amigos, juegos, música y, por supuesto, una tarta hecha con el amor que solo una familia puede hornear. El evento sería una oportunidad para que Elena celebrara su adolescencia rodeada de las personas que la amaban, un testimonio de la alegría y la normalidad que ahora llenaban su vida, lejos de la humildad de aquel primer deseo de cumpleaños. Ricardo, observando los preparativos, sentía una satisfacción profunda, sabiendo que cada detalle, por pequeño que fuera, contribuía a la felicidad de su hija, la vida de Ricardo. Montero, en esencia, se había vuelto un testimonio viviente de la parábola del buen samaritano, aunque sin la intencionalidad religiosa, sino impulsada por una chispa de empatía. Había sido bendecido con una fortuna inmensa, y al usarla no para su propio engrandecimiento, sino para elevar la vida de otros, había encontrado una recompensa mucho mayor de la que cualquier cuenta bancaria podría haberle ofrecido. La sonrisa de Elena, la gratitud silenciosa de Diego y la calidez de su hogar compartido eran los verdaderos símbolos de su riqueza, una riqueza que se medía en amor, conexión y propósito, valores que antes le eran completamente ajenos y que ahora definían cada aspecto de su existencia. Cada mañana,
Ricardo Montero se tomaba un momento para mirar la adopción no oficial de Elena, ese pequeño papel arrugado que guardaba en su cartera y que para él valía más que cualquier acción en la bolsa de valores. Era el recordatorio constante de cómo una pequeña chispa de bondad puede encender una llama que ilumine toda una vida, y cómo la verdadera familia no siempre está definida por los lazos de sangre, sino por los hilos invisibles del amor y la elección. Ese documento, tan simple en su forma pero tan profundo en su significado, era el pilar de su felicidad, el mapa que lo había guiado hacia la plenitud que siempre había buscado, aunque no supiera cómo encontrarla. La narrativa de Ricardo, Diego y Elena se convirtió en un susurro, una leyenda silenciosa en los pasillos de Montero Global y en los círculos sociales que antes solo conocían al magnate implacable. Se hablaba de cómo un gesto de bondad había transformado no solo a una familia, sino también el corazón de un hombre. Esta historia, sin pretenderlo, se convirtió en un faro de inspiración, recordándoles a todos que, incluso en el mundo de los negocios y la ambición, la humanidad, la compasión y el amor pueden coexistir, y que a menudo las mayores recompensas no son las que se cuantifican en millones de dinero, sino las que llenan el alma. Y así, la vida de Ricardo Montero siguió su curso, tejiendo nuevos capítulos de felicidad y propósito. Elena creció, se convirtió en una joven brillante y decidida, siempre con esa chispa de inocencia que la caracterizaba, y Ricardo siempre estuvo a su lado, un padre orgulloso, un cómplice en sus sueños y un refugio seguro en sus desafíos. Diego, por su parte, se consolidó como una figura clave en Montero Global, su talento reconocido y su lealtad, inquebrantable, pero sobre todo, continuó siendo el pilar de la familia, el padre amoroso y el amigo leal que Ricardo había encontrado en el momento más inesperado. Su hogar, el que habían construido juntos, era un testimonio viviente de que la verdadera riqueza es la que se cultiva en el corazón, la que se comparte y la que crece con el tiempo, transformando perfectos desconocidos en un lazo indisoluble de amor. La historia de Elena, Diego y Ricardo no era un cuento de hadas con un final mágico y perfecto, sino una narrativa de la vida real, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de alegría. Pero era una historia que demostraba la increíble capacidad del ser humano para la resiliencia, para la bondad y para el amor incondicional. Era una prueba de que, a veces, los mayores milagros no vienen de lo sobrenatural, sino de lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano, en la capacidad de un corazón abierto para cambiar el curso de las vidas, y de cómo un simple deseo de cumpleaños soplado sobre 10 velitas puede ser el catalizador de una transformación que redefine el significado de la felicidad y de la familia para siempre. El legado de Ricardo Montero ya no se resumía en la magnitud de su fortuna, sino en la inmensidad de su corazón. Había aprendido que el verdadero éxito no radicaba en la acumulación de bienes, sino en la construcción de relaciones significativas, en la inversión de tiempo y afecto en aquellos a quienes amaba. Su vida, que antes era una búsqueda incesante de más, se había convertido en una celebración de lo que ya tenía, una familia, un propósito y una felicidad que trascendía cualquier cifra. Cada risa de Elena, cada conversación profunda con Diego, cada momento compartido en su hogar, era un recordatorio constante de que había encontrado la verdadera riqueza, aquella que el dinero no puede comprar y que el tiempo no puede borrar. Y la casa de Ricardo, antes una mera estructura de lujo, se había transformado en un hogar. Las paredes que una vez resonaron con un silencio opulento, ahora vibraban con el eco de las risas de Elena, con los sonidos de la vida familiar y con la calidez de un amor que había llenado cada rincón. En cada objeto, desde los dibujos pegados en la nevera hasta las fotos familiares en la chimenea, se podía leer la historia de su transformación, la narrativa de cómo 3 almas, separadas por el destino, se habían unido para formar una familia, no por sangre, sino por elección, por amor
y por un simple deseo de cumpleaños que, sin saberlo, había cambiado sus vidas para siempre. La influencia de Elena fue un catalizador continuo en la vida de Ricardo Montero. Su inocencia y su alegría pura no solo le recordaron la belleza de las cosas simples, sino que también lo inspiraron a ser un hombre mejor, más compasivo y más conectado con sus propias emociones. A través de sus ojos, Ricardo redescubrió la capacidad de soñar, de imaginar un mundo donde la bondad prevalece y donde las conexiones humanas son el verdadero motor de la felicidad. Ella era su ancla en la realidad, su maestra en la sabiduría del corazón y la chispa que mantuvo encendida la llama de la esperanza en su vida, incluso en los momentos de mayor desafío. Diego, por su parte, se convirtió en mucho más que un socio profesional para Ricardo. Fue su confidente, su apoyo incondicional y un hermano de alma. La lealtad y la resiliencia de Diego, forjadas en la adversidad, complementaron perfectamente la visión y la determinación de Ricardo, creando una fuerza imparable, tanto en los negocios como en la vida personal. Compartieron no solo el éxito profesional, sino también las alegrías y los desafíos de la paternidad, navegando juntos las complejidades de criar a Elena y de construir un hogar lleno de amor. Su amistad fue un testimonio viviente de que los lazos más fuertes no siempre son los de sangre, sino los que se construyen con confianza, respeto y un amor incondicional que trasciende cualquier convención. La historia de cómo una niña, con un simple deseo de cumpleaños, unió a 3 almas solitarias en una familia inquebrantable, se convirtió en una leyenda silenciosa en el corazón de Madrid. Era un recordatorio de que, incluso en el más opulento de los entornos, la verdadera riqueza no se encuentra en el brillo de las lámparas de cristal o en el coste de un traje, sino en la profundidad de las conexiones humanas y en la capacidad de un corazón abierto para transformar el destino. Ricardo Montero, el hombre que lo tenía todo, descubrió que lo que realmente necesitaba no era más dinero, sino amor, y que ese amor llegó en la forma más inesperada, envuelto en un humilde billete de 5 euros y el deseo de soplar una vela. Y así, cada día que pasaba, Ricardo, Diego y Elena vivían la prueba viviente de que los milagros existen y que a menudo nacen de los gestos más pequeños. La vida de Ricardo, antes una solitaria búsqueda de éxito, ahora estaba llena de un propósito y una plenitud que el dinero no podía comprar. Diego, el hombre que había perdido todo, encontró una nueva esperanza y un futuro brillante. Y Elena, la niña con el sueño de una vela, se convirtió en el faro que guió a 2 hombres hacia la verdadera felicidad, tejiendo una historia de superación, amor y la innegable magia de la familia elegida. Esta es la historia de cómo un simple deseo de cumpleaños cambió 3 vidas para siempre. Una historia que nos invita a creer en la bondad, en la resiliencia y en el poder transformador del amor incondicional. El legado que Ricardo Montero construía ahora no era solo de un imperio empresarial, sino de un imperio de amor y significado. Había redefinido lo que significaba ser rico, no solo para sí mismo, sino para todos los que lo rodeaban. La verdadera riqueza, había comprendido, residía en la capacidad de amar sin límites, de dar sin esperar nada a cambio, y de encontrar la felicidad en la prosperidad de los demás. Su vida, antes un monumento a la ambición, solitaria, se había transformado en un faro de humanidad, demostrando que la grandeza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que comparte y por las vidas que enriquece con su presencia y su corazón. Y así, la historia de Ricardo, Diego y Elena continuará, escrita día a día con actos de bondad, risas compartidas y el amor incondicional que los une. Es una historia que resuena, que inspira y que nos recuerda que los lazos más fuertes son aquellos que se eligen con el corazón y que, a veces, un simple deseo de cumpleaños tiene el poder de desatar una magia transformadora que reescribe destinos y crea una familia donde antes solo había soledad.